Luego de varios días mostrando mejoría, la salud del Papa Francisco sufre una súbita recaída, dejando a los médicos con un pronóstico reservado. Tenemos el reporte de su estado de salud desde Ciudad del Vaticano. Histórico golpe al narco. Los 29 capos, incluyendo Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo, fueron entregados, no extraditados a Estados Unidos, abriendo la puerta a una posible pena capital. That was not a man that wanted to make peace. And I'm only interested if he wants to end the bloodshed. Lo que debería de haber sido un productivo encuentro entre el presidente Trump y el mandatario de Ucrania termina en una acalorada discusión, dejando en vilo un posible acuerdo de paz con Rusia. Aumenta el temor entre la comunidad migrante del sur de California. Oficiales de ICE y otras agencias federales, fuertemente armados, realizan operativos en barrios latinos de la ciudad de Los Ángeles. Por primera vez en 250 años, el inglés se convertirá en el idioma oficial del país. Una orden ejecutiva del presidente Trump desata tremenda polémica. Del mundo del crimen a la fe, jóvenes expandilleros en Honduras encuentran una nueva vida y buscan ayudar a otros a reintegrarse como personas de bien en la sociedad. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstad. Iniciamos con lo siguiente. Empeora la salud del Papa Francisco. Este viernes sufrió una crisis que agravó su estado respiratorio. El pontífice de 88 años presentó un episodio de broncoespasmo y vómito con inhalación. Su pronóstico sigue siendo reservado, pero ¿cuál es la complicación que sufrió el sumo pontífice? Esto es lo que sabemos. El broncoespasmo es la tensión de los músculos que recubren las vías respiratorias en los pulmones. Cuando estos músculos se tensan, las vías respiratorias se estrechan y no permiten que entre o salga suficiente aire de los pulmones. Vamos inmediatamente a la ciudad de Roma, Italia, con nuestra corresponsal Marinelis Tremamuno, que se encuentra a las afueras del Hospital Policlínico Agostino Gemelli, en donde el Papa Francisco ha estado internado por 2 semanas, para que nos dé el reporte más reciente sobre la salud del sumo pontífice. Gracias, José Armando. Sin duda han sido horas de muchísima tensión aquí en el Policlínico Gemelli de Roma, en donde se encuentra el Papa Francisco, pues a las 2 de la tarde habría presentado un episodio inesperado de broncoespasmos que le habría generado vómitos que posteriormente inhaló. Los médicos tuvieron que intervenir con urgencia, pues esta situación ha deteriorado inmediatamente su estado respiratorio y tuvieron que aspirar este material gástrico de sus bronquios para poder estabilizarlo. Además, pudimos conocer que tuvieron que utilizar sistemas de ventilación mecánica no invasiva, es decir, una mascarilla de oxígeno, para poder mejorar su situación. El Papa Francisco se mantuvo siempre consciente y además colaboró durante las maniobras de los médicos. Sin embargo, fuentes vaticanas nos informaron que no conoceremos las consecuencias de este terrible episodio sino hasta dentro de 24 o 48 horas. Nosotros seguiremos muy pendientes de los detalles desde aquí, desde el Hospital Gemelli de Roma, pero también debo informar que lamentablemente esta situación que aqueja al Papa Francisco le impide poder asistir a los eventos programados por la Cuaresma, y ya tenemos información que el próximo miércoles de ceniza no estará presente en la tradicional misa, sino que ha delegado sus funciones al cardenal Angelo De Donatis. Con esta información regreso contigo, José Armando. Muchísimas gracias, Marinelis. Vamos a pasar a otra información. Ocurrió un hecho simbólico previo a la presentación en corte del narco Rafael Caro Quintero. El juez Enrique Camarena Jr., hijo del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena, secuestrado y asesinado presuntamente por órdenes del capo mexicano, guardó las esposas de su señor padre y se las entregó a las autoridades para que Caro Quintero las utilizara el primer momento que tuviese que enfrentar a la justicia de este país. Y precisamente este viernes, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes se presentaron a su primera audiencia ante un juez en Nueva York, en donde quedó muy claro los alcances del operativo bilateral que permitiría que ambos narcotraficantes puedan ser condenados a la pena de muerte. Vamos a la capital mexicana. Víctor Blázquez nos explica.
México y Estados Unidos mostraron su coordinación en la forma de cómo cooperan para llevar a grandes capos de la droga ante la justicia. En una conferencia de prensa, una en Nueva York y otra en Ciudad de México, casi a la misma hora, se presentaron los alcances que puede tener el operativo donde se entregaron a 29 capos de la droga, entre ellos Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, y Vicente Carrillo Fuentes, señalado como el líder del Cártel de Juárez. Caro Quintero is presumed innocent. But if he's convicted, he faces a mandatory life sentence or possibly the death penalty. If you come after us, if you hurt one of us, there is no obstacle we cannot overcome. There is no border we will not cross. And there is no criminal that can escape the reach of the DEA and the rule of law of the United States of America. We stand here united today. We will never forget, and we will fight on. Del lado mexicano, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer el término legal por el cual los delincuentes fueron llevados a 5 diferentes entidades de la Unión Americana. Acuérdese que no se está aplicando ninguna ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional. Y es que mientras el término extraditación no permite la pena capital, el de entrega sí abre la posibilidad. La ley de seguridad de seguridad nacional, el artículo 5 es totalmente amplio. Creo que es expansivo, lo están expandiendo lo más que pueden, pero no es un elemento correcto hablando de manera jurídica. Cabe destacar que la expulsión es un término provisto en la Ley de Seguridad Nacional que permite saltarse el tiempo y los trámites que generaría una solicitud de extraditación. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. En otra información, el presidente Donald Trump pidió un inmediato cese al fuego entre Rusia y Ucrania. Esto después de una muy tensa reunión en la oficina oval con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que subió de tono afuera de la Casa Blanca y en su camino hacia el avión presidencial que lo llevaría a Mar-a-Lago. Trump habló con la prensa y culpó a Zelensky de querer extender el conflicto. I want immediate peace. President Putin is going to want to make, and he wants to end it. And you saw what I saw today. This is a man that wants to get us signed up and keep fighting, and we're not doing that. Not for this country. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky dice que Ucrania no iniciará conversaciones de paz con Rusia hasta que tenga garantías de seguridad para evitar otra ofensiva. Y es que esta reunión en la Casa Blanca debería haber sido el parteaguas del fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero fue todo lo contrario. El accidentado encuentro de los mandatarios frente a la prensa terminó entre gritos y descalificaciones y deja ahora al país europeo en una posición incierta. Laura Ortega nos tiene los detalles de este tenso encuentro. Lo que inició como una reunión que firmaría un acuerdo de minerales y potencialmente diera luz a un posible fin de la guerra en Ucrania, terminó en una guerra de palabras entre el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance, acusando a Volodymyr Zelensky de irrespetuoso y jugar con la posibilidad de una tercera guerra mundial. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? La tensión en la Casa Blanca escaló rápidamente cuando el presidente ucraniano le manifestó a Trump que Estados Unidos no sabía qué era sentir los problemas de la guerra. But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Al término de la reunión, Zelensky publicó en X un tuit agradeciendo a América por el apoyo y por la visita que acababa de terminar en malas relaciones. Las reacciones no tardaron en llegar. Líderes europeos expresaron preocupación por el colapso del diálogo, mientras en Washington, legisladores republicanos y demócratas discreparon en la postura de Trump. Los ucranianos también reaccionaron airadamente ante el tenso encuentro que no resultó en nada favorable para Ucrania. Очень глупо, какие бы отношения ни были, если бы это соглашение было подписано, я считаю, что все вот эти слова остались бы словами. И действия в виде этого договора и участие США в работе по минералам Украины.
Tras el agarrón político nunca antes visto frente a cámaras, a Zelensky se le vio saliendo en apuros de la Casa Blanca. Se canceló la rueda de prensa conjunta sin explicaciones oficiales y también un almuerzo diplomático entre ambos bandos, dejando en el aire la firma del convenio por los minerales raros de Ucrania y un posible acuerdo de paz en la región. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Pasamos a otra información. Aproximadamente 800 empleados de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica han sido despedidos. Se espera que la cifra siga aumentando hasta 1,000 este viernes. Los despidos se concentran en los empleados en periodo de prueba, quienes desempeñan tareas vitales en la predicción de desastres naturales. Algunos afectados están considerando acciones legales. Mientras tanto, los últimos reportes de la muerte del actor Gene Hackman y su esposa dieron negativo a la prueba de monóxido de carbono, lo que empieza a levantar más la hipótesis de una muerte muy sospechosa. Los investigadores también revelaron que tenían alrededor de 9 días muertos y los cuerpos no presentaban signos de violencia. Se espera que los resultados de la autopsia tarden meses. Vamos a una breve pausa comercial, regresamos con más información. Sigan con nosotros. Aumenta el temor en comunidades latinas de Los Ángeles ante la presencia de agentes de ICE en sus vecindarios. Y por primera vez en 250 años, el inglés podría ser el idioma oficial de los Estados Unidos. La historia y los detalles al regresar. La presencia de agentes de ICE, la patrulla fronteriza y otras agencias federales es mayor en la ciudad de Los Ángeles, California. Los operativos para detener inmigrantes indocumentados se intensifican especialmente en barrios latinos, causando temor entre los vecinos. José Luis Muñoz nos tiene el reporte y también las reacciones. Este es el nuevo eco terrorífico que se escuchará en los barrios hispanos, que resonó en un vecindario de la calle 41 y Avalon, en el sur de Los Ángeles, en una casa donde viven numerosas familias de Guatemala. Un individuo que ya no vive ahí estaba siendo buscado por su presunto haber delictivo. Y sabemos, si no tenemos récord, pues yo pienso que no tenemos que tener miedo. Pero si tenemos algo de récords y todo, pues tenemos que saber nuestro destino, a lo que va a pasar con nosotros. Los agentes de la patrulla fronteriza cortaron la reja de seguridad al no obtener respuesta e ingresaron a la vivienda con lujo de violencia. Yo creo que el que fue más impactante es ver los policías ICE apuntando con alto calibre a los niños que parecieran criminales. Eso es una parte como que no está bien, pues, porque es una trauma para los niños. La policía de la patrulla fronteriza, al no encontrar la persona que estaban buscando, se llevaron a un señor que se llama Alex, que tiene 32 años de edad. Si es deportado, dejará desamparados económicamente a sus 3 hijos y a su esposa. Sí, realmente creo que sí venían buscando a alguien diferente, pero ya no vive aquí y lo llevaron a él. Y él sí tiene 3 hijos. Y tiene una esposa y, como dice, el único que trabaja es él. Creo que la señora es ama de casa y imagínese. 3 oficiales con chalecos verdes del US Border. A los minutos llegaron los activistas de Unión del Barrio y con sus megáfonos alertaron a los vecinos del operativo que se estaba realizando en el barrio. Decenas salieron a presenciar el traumático episodio. Que se toque el corazón, migración, que se toque el corazón, el gobierno, lo que está haciendo con esta gente trabajadora que le han echado ganas para estar en este país. Ese es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz desde el sur de Los Ángeles. Noticias Estrella TV. Mientras tanto, el estado de Florida endurece sus leyes contra inmigrantes en situación irregular, aumentando penas para delitos menores y estableciendo la pena de muerte automática en casos de asesinato en primer grado. Un robo menor que para la mayoría implica hasta 1 año de cárcel, ahora será un delito grave con hasta 5 años de prisión si el acusado es indocumentado. Otros estados han mostrado el mismo interés en replicar estas medidas alineadas a la dura política migratoria de la presente administración. Y el Pentágono va a desplegar 1,140 soldados más en la frontera con México para labores de logística. Con esta decisión, el número de tropas en la zona va a alcanzar los 4,200, según el Departamento de Seguridad Nacional. Con esta ofensiva esperan poner un freno a la actividad migratoria irregular y que los arrestos de migrantes continúen disminuyendo. El presidente Donald Trump alista una orden ejecutiva para designar el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, una medida sin precedentes que genera debate y que podría afectar programas en otros idiomas, especialmente entre la comunidad de habla hispana en el país. Alfredo Miranda nos tiene más en el siguiente reportaje. El presidente Donald Trump tiene previsto firmar una orden ejecutiva designando el inglés como el idioma oficial de Estados Unidos, un hecho sin precedentes en la historia de este país y para muchos innecesario.
En la práctica hay que reconocer de que el inglés ya es el lenguaje oficial, en realidad nadie cuestiona eso, y culturalmente la mayoría de gente cuando viene de otro país, el lenguaje que se sacrifica es el lenguaje del país de origen, no el inglés. O sea, el inglés no está en ningún peligro. La medida ya ha generado temor en gran parte de la población inmigrante que accede a programas federales para las minorías, por un posible recorte de recursos y cierre de programas en diferentes idiomas, mayoritariamente en español. Esa es la intención del presidente Trump, ¿verdad? Eso es lo que quiere hacer con todas estas órdenes ejecutivas, ¿verdad? Que atacan lo que le llaman las guerras culturales. Previamente, Trump emitió otra orden ejecutiva orientada a desmantelar todos los programas de inclusión, equidad y diversidad. Declarar el inglés como idioma oficial de Estados Unidos reforzaría las bases. Van a eliminar toda cosa que hable de diversidad de lenguaje, género, raza, o sea, todo, ¿verdad? Eso es lo que ellos están tratando de eliminar, es el mensaje que están mandando. La medida evoca épocas en la que el sentimiento anti-inmigrante enarbolaba la frase English Only, que promovía el inglés como único idioma a utilizar en las agencias federales. Sin embargo, un resumen de la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca dice: las agencias tendrán flexibilidad para decidir cómo y cuándo ofrecer servicios en idiomas distintos del inglés para servir mejor al pueblo estadounidense y cumplir con su misión de agencia. El primer día de su administración, Trump ordenó eliminar la página en español de la Casa Blanca. La orden ejecutiva tendría un componente de discriminación racial. En esa línea está demostrando que él está imponiendo lo que él siente, ¿verdad? Porque la realidad es el hablar más de un lenguaje es lo más lindo del mundo. Uno puede comunicarse con más personas, pero ellos eso lo ven como lo que le dicen en inglés woke, ¿verdad? Cosas que son diversas, cosas que no son apropiadas y cosas que ellos no van a tolerar. La orden ejecutiva no tiene rango de ley. Según activistas, es solo la expresión de un deseo del presidente que envía un claro mensaje de que todo lo que tiene que ver con diversidad está fuera de este gobierno. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Momentos preocupantes se vivieron en Ohio cuando un autobús escolar se incendió repentinamente. El autobús se dirigió a una escuela secundaria cuando comenzó a arder. El video de un testigo muestra el vehículo envuelto en llamas. Afortunadamente, los 15 estudiantes a bordo lograron escapar de manera segura. Después de un corte comercial, regresamos con más información a Sierra Edición. Pandilleros hondureños se alejan del crimen y ayudan a otros a reintegrarse a la sociedad. La historia al regresar. Jóvenes hondureños que fueron parte de maras y pandillas relatan cómo están transformando sus vidas mientras dejan atrás el crimen. Historias de fe y superación en un proceso de cambio que pocos se atreven a contar. Lilian Caballero desde Honduras nos tiene esta historia. Yo me dedicaba a asesinar personas, a lo cual recibía orden y se tenía que cumplir. A sangre fría, así describe Manuel su pasado dentro de la pandilla. Como él, muchos jóvenes hondureños se han visto atrapados en un mundo de violencia del que pocos logran salir con vida. Hoy, en medio de un proceso de transformación, nos cuentan cómo intentan dejar atrás el crimen y reconstruir sus vidas. Yo tenía que matar a 2 personas para pasar en el proceso. ¿Y vos mataste a las 2 personas? Sí. Son más de 12 jóvenes, todos menores de 24 años, que están en un proceso de transformación en una casa albergue que les brinda la oportunidad de cambiar y reconstruir sus vidas. Estamos hablando que es un sicario menos, un ladrón menos, un extorsionador menos, un drogadicto menos. Carlos tiene 22 años. Durante 7 años fue parte de la pandilla 18 y pasó casi 4 años en prisión. Hace 3 meses decidió dejarlo todo, al darse cuenta de que su vida estaba condenada a la cárcel si no cambiaba. Yo me encontraba en un estado de que tenía droga, tenía armas. Dejé madres, dejé esposas, dejé hijos esperando a su esposo. Cuando nunca llegaron, tal vez los iban a recoger a la morgue. Yo le serví a la mara. Cada uno de estos jóvenes aseguran estar dispuestos a cambiar sus vidas, dejando atrás la violencia, las armas y el odio. ¿Volverías a la pandilla 18? No me gustaría, no quisiera tener esa vida, una vida encarcelaria, porque la vida de ahí es una vida sufrida. Hoy en este albergue ya no son enemigos. Todos están en comunión tratando de ser una sola familia con un solo propósito, servir a Dios, a sus familias y a la sociedad. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV.
El tradicional engrasado de postes da inicio el gran fin de semana de Mardi Gras en Nueva Orleans. Este ritual, con más de 50 años de historia, consiste en cubrir de grasa las columnas del Hotel Royal Sonesta para evitar que las personas trepen a los balcones. Un jurado califica la técnica de los participantes y este año la ganadora fue Lauren Heidel. Ella es fundadora de una popular tienda de ropa en línea. Y en Los Ángeles, California, cientos de personas alistan los últimos detalles para la ceremonia número 97 de los premios Oscar. Trabajadores alistan la alfombra roja afuera del icónico Dolby Theater en el mismito corazón de Hollywood. El presentador y comediante Conan O'Brien será el encargado de conducir la ceremonia que se llevará a cabo este próximo domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronza. Los esperamos el próximo lunes, Dios mediante, con su noticiero nacional cierre de edición. A continuación, 24 horas con Alexandra Stercios. Muy buenas noches.